Imagina que vives en un país que ha existido en una forma continua durante durante 1000 años. ¿Cómo pensarías acerca de los primeros fundadores de tu país? ¿Verías esos tiempos en una versión romantizada? ¿Verías esos tiempos como los buenos viejos tiempos? ¿O pensarías qué tiempos tan oscuros debieron haber sido esos? ¿Y qué suerte tienes de vivir en tiempos mucho mejores, cuando dicho país en el que vives se ha vuelto mucho mejor de lo que solía ser? Quizás así se sintieron los últimos romanos, viviendo en un estado que había existido durante muchos siglos. Entonces, ¿cómo veían los últimos romanos a los primeros romanos? Un romano que vivió en la Roma del año 450 después de Cristo, ¿miraba con cariño los días de César o Augusto? ¿O habría mirado con desdén las crueles prácticas de los antiguos romanos, pensando que vivía en mejores tiempos? Debe haber sido absolutamente fascinante vivir en un estado que afirmaba tener una existencia continua durante más de 1000 años. En el año 450 de nuestro calendario era común, cuando aún existía el Imperio Romano Occidental. Habrías vivido en el año 1203 del calendario romano, que comenzó con la fundación de la ciudad de Roma. Así que en el año 1203, ab urbe condita, como dirían los romanos. Los romanos contaban sus años desde esa fecha legendaria, que se remonta al año 753 a.C. Así que en el 450 después de Cristo, habrías pensado que vives en un estado con una existencia continua durante más de un milenio, porque incluso los romanos tardíos continuaban refiriéndose al Imperio Romano como la República, como si la República Romana aún existiera. El término SPQR, Senatus et Populusque Romanus, se utilizó hasta el mismo final del Imperio Romano Occidental. Pero, ¿cómo veían los romanos tardíos, es decir, los romanos que vivieron desde principios del siglo IV después de Cristo en adelante, a los romanos tempranos, es decir, los romanos que vivieron unos cientos de años antes que ellos? Esa es una pregunta interesante que intentaremos resolver ahora, basándonos en algunas fuentes literarias. Como probablemente ya puedas adivinar, la forma en que un romano de 350, 450 o incluso 550 después de Cristo habría visto a los romanos de cientos de años antes, por supuesto, dependería fuertemente de si él o ella era cristiano o pagano. La visión del mundo de los cristianos y paganos divergía bastante dramáticamente en promedio, y por lo tanto, naturalmente, por supuesto, también encontrarías opiniones muy diferentes sobre los primeros romanos. Sin embargo, algunos romanos continuarían siendo universalmente aclamados tanto por cristianos como por paganos. Estas eran figuras legendarias como Julio César, Octavio Augusto o Trajano. Especialmente después de la crisis del siglo III, quedó claro para muchos romanos que probablemente los tiempos ya no eran tan buenos como habían sido cientos de años antes, y por lo tanto, especialmente el Senado romano continuaría poniendo a estas figuras en un pedestal. Por ejemplo, la expresión Felicior Augusto, Melior Traiano, era una frase utilizada por el Senado de Roma mucho después del siglo IV después de Cristo, probablemente incluso hasta el siglo V, en el Imperio Romano Occidental. La última elevación de un emperador romano occidental por el Senado de Roma ocurrió en el 474 después de Cristo, cuando Julio Nepote fue confirmado como imperator por el Senado, y es bastante probable que la misma frase, Felicior Augusto Miglior Traiano, sea más feliz que Augusto y mejor que Trajano, se utilizó para desear a Nepote el mayor de los éxitos, que pueda ser un emperador tan divinamente favorecido como Augusto y mejor que el mismo Trajano. Desafortunadamente, estos deseos no le hicieron ningún bien a Nepote, y solo 6 años después, Julio Nepote fue asesinado en el palacio de Diocleciano en Salona, poniendo fin a la línea de emperadores romanos occidentales. Aparte del Senado, que veía a figuras como César Augusto y Trajano como los gobernantes ideales por excelencia, cuyos ideales cualquier nuevo emperador solo podía esperar alcanzar remotamente, el culto imperial en sí continuó bien entrado el siglo IV, hasta que estos cultos fueron cada vez menos favorecidos por los emperadores cristianos más radicales posteriores, como Teodosio. El culto imperial adoraba a los emperadores como figuras divinas. En Roma, por ejemplo, estaba el templo del divino Julio César, Divus Julius, en el que Julio César era recordado como una figura divina
que había traído gran gloria a la República Romana. De manera similar, los otros miembros de la dinastía de César, el mismo Augusto, hasta Claudio, también fueron deificados después de sus muertes y adorados como dioses. El culto imperial sobrevivió hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo, y por supuesto, los viejos emperadores a menudo eran vistos con muy buenos ojos, tanto por los cristianos como por los paganos del último imperio romano. Nota interesante: el último emperador en el oeste que fue deificado después de su muerte, recibiendo oficialmente el título de Divus, fue Livius Severus, quien murió en 465 después de Cristo, uno de los últimos emperadores del Imperio Romano Occidental. Mientras tanto, en el este, el emperador Anastasio I fue el último emperador conocido por haber sido consagrado como Divus, por lo tanto, como un dios, después de su muerte en 518 después de Cristo. Así que los viejos emperadores fueron realmente vistos con muy buenos ojos por los romanos tardíos en general, y por supuesto, también por los propios emperadores, que se esforzaban por convertirse en un segundo Trajano o Augusto. Sabemos, por ejemplo, que el emperador Julian se esforzó por ser como Marco Aurelio, un filósofo en el trono, y veía a Marco como el gobernante ideal, tratando de imitar su estilo de gobierno. En general, podemos decir que los paganos veían los viejos tiempos muy favorablemente, ya que pensaban que vivían en un imperio en decadencia, y por lo tanto, anhelaban vivir en los buenos viejos tiempos. Hola queridos amigos, de la historia romana tardía. Soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Majorianus. Pido disculpas por esta breve interrupción, pero quería pedirles su ayuda para apoyar a Majorianus y apoyar el canal, para que podamos mantener Majorianus, un canal sobre la historia romana tardía. Como saben, el algoritmo de YouTube a menudo no es muy amable con temas de nicho como la historia romana tardía, y por lo tanto realmente necesito su apoyo para mantener Majorianus tal como está, para mantenerlo un canal sobre la historia romana tardía, para que podamos continuar explorando esta era más fascinante del Imperio Romano tardío, y para que no tengamos que convertir Majorianus en un canal de historia convencional. Solo unos pocos euros al mes de apoyo realmente pueden marcar la diferencia. Gracias por considerar apoyarme a través de Patreon o a través de la membresía de YouTube. No puedo agradecerles lo suficiente. Agradezco desde el fondo de mi corazón. El propio Majorian estaría orgulloso. Gracias amigos de la historia romana tardía, y volvamos al video. Vegetius, por ejemplo, un escritor de finales de los 300 y principios de los 400 después de Cristo, en su obra De Re Militari, en la que describe en detalle las unidades y tácticas del ejército romano tardío, anhelaba los buenos viejos tiempos de las viejas legiones, encontrando las viejas legiones de Augusto o Trajano superiores a las legiones romanas tardías. Lamentaba la falta de la antigua capacidad de lucha y la falta de disciplina en las legiones tardías. Y estoy bastante seguro de que le hubiera encantado vivir en los viejos tiempos del Imperio Temprano o la República Tardía, ya que en sus obras estaba muy sesgado contra el ejército romano tardío, un sesgo injusto, como describí en videos anteriores, donde intenté mostrar que el ejército romano tardío en realidad no era realmente inferior al ejército romano temprano. De todos modos, su visión de los romanos tempranos fue muy favorable, y él se consideraba viviendo en un imperio en decadencia de declinante poderío militar y virtud. Uno de los cronistas más famosos de la historia romana tardía fue Ammianus Marcellinus, amigo del propio emperador Julian, quien viajó y luchó con Julian en muchas guerras. Más tarde en su vida, a principios de los 380 después de Cristo, Ammianus fue a Roma, y allí presenció y lamentó la decadencia de los ricos senadores y aristócratas de la ciudad, quienes a menudo celebraban grandes banquetes, vestían costosas túnicas de seda y exhibían su riqueza de manera exagerada en público. Idealizaba los buenos viejos tiempos de sus escritores ideales Quiquero o Tacitus, y, como muchos otros paganos, se sentía de alguna manera fuera de lugar, como si viviera en la época equivocada. Otro pagano romano tardío que se encontró fuera de lugar, mirando con cariño los buenos viejos tiempos, fue Zósimos, un historiador que vivió en Constantinopla durante el reinado del emperador Anastasio I. No sabemos exactamente cuándo nació o cuándo murió, pero estuvo activo desde alrededor del 490 hasta el 510 después de Cristo. Por lo tanto,
en un momento en que ya no había un emperador romano occidental. Y cuando Teodorico, rey de los ostrogodos, reinaba oficialmente en nombre de Anastasio sobre las áreas del antiguo Imperio Romano Occidental. Como pagano, no debería sorprender que fuera muy crítico con los emperadores cristianos y sus políticas. A menudo criticaba a Constantino y sus hijos y a Teodosio por sus políticas antipaganas, y anhelaba los buenos viejos tiempos cuando el politeísmo greco-romano era la religión principal del Imperio Romano, y el cristianismo era solo una pequeña e insignificante secta. De hecho, muchos paganos veían al cristianismo como el principal culpable de las desgracias que habían ocurrido en el último Imperio Romano. Lo veían como un castigo de los antiguos dioses por alejarse de ellos. Damasio tenía una opinión similar. Fue uno de los últimos neoplatonistas activos y vivió desde alrededor del 460 después de Cristo hasta alrededor del 540. De él tenemos, por ejemplo, el fascinante relato de que Antemio, uno de los últimos emperadores romanos occidentales, supuestamente era un pagano secreto y que intentó el renacimiento de las viejas tradiciones en Roma, llegando incluso a planificar en secreto la restauración del antiguo templo de Júpiter en el Monte Capitolino. Como puedes imaginar, Damasco no estaba muy contento con la situación actual de los paganos, especialmente porque el emperador Justiniano, que reinaba en aquellos tiempos, había decidido retirar los fondos a la Academia Neoplatónica de Atenas en el 529 después de Cristo, poniendo fin a esta antigua institución que había perdurado durante casi 1000 años, remontándose al mismo Platón. Aunque Damasco fue cuidadoso de no escribir demasiado sobre su desagrado hacia el cristianismo, siempre eligiendo un tono bastante neutral, está bastante claro, sin embargo, que le hubiera encantado vivir en épocas anteriores del Imperio Romano, donde podría haber enseñado libremente en la Academia de Atenas o en Alejandría, y donde su filosofía habría sido recibida con los brazos abiertos. Por otro lado, los escritores cristianos tenían, muy poco sorprendentemente, una visión opuesta. Agustín de Hipona, por ejemplo, en lugar de ver el saqueo de Roma en 410 como un castigo de los antiguos dioses por abandonar la antigua fe, elogió al cristianismo por la inusual benignidad del saqueo. De hecho, el saqueo fue inusualmente benigno según los estándares antiguos, gracias al hecho de que los visigodos ya eran cristianos en ese momento, y por lo tanto, inclinados a perdonar a sus compañeros cristianos romanos, y a simplemente saquear la ciudad durante 3 días. Según Agustín, los desastres anteriores de Roma bajo emperadores paganos fueron mucho peores en comparación con el saqueo de Roma, como por ejemplo el gran incendio de Nerón en el 64 después de Cristo, o las grandes plagas antoninas y ciprianas. Otros escritores cristianos coincidieron en que en realidad estaban viviendo en tiempos bastante buenos, en comparación con los viejos tiempos brutales, cuando los cristianos eran a veces perseguidos, y cuando la brutal práctica de los juegos gladiatoriales todavía estaba permitida. Esa antigua costumbre sangrienta había sido prohibida por el emperador romano occidental Honorio en 399, y nuevamente en 404 y nuevamente por Valentiniano, el tercero en 438, demostrando que se necesitaron bastantes prohibiciones para poner fin a esa antigua y brutal tradición. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, un cronista y teólogo que escribió un panegírico sobre la vida del emperador Constantino, también tenía algunas opiniones sobre el pasado romano. Vio el reinado de Constantino como un gran punto de inflexión positivo para el Imperio Romano, donde el Imperio Romano fue refundido como algo nuevo y mejor de lo que había sido antes. No hace falta decir que veía a los primeros romanos bajo la influencia de falsos dioses, y por lo tanto, al cristianismo como la salvación de los romanos. Lactancio, otro escritor cristiano, que estuvo activo a finales de los años 200 y principios de los 300, no solo era un amigo personal de Constantino, sino que también actuaba como tutor del hijo de Constantino, Crispo. Era un apologético cristiano, que defendía la fe cristiana contra los ataques de los paganos. Y naturalmente, por supuesto, también veía al cristianismo como la salvación del Imperio Romano. Por lo tanto, es interesante ver, y esto tiene mucho sentido, que había una división muy marcada entre cómo los romanos cristianos tardíos veían a los romanos tempranos, y cómo los romanos paganos tardíos veían a los romanos tempranos. Los paganos tenían una visión generalmente favorable de los primeros romanos,
y los cristianos tenían una visión generalmente más desfavorable de los primeros romanos. Y tenían una visión mucho más favorable de los tiempos contemporáneos. Ahora, por supuesto, esto no puede generalizarse completamente. Ciertamente también había cristianos que miraban con cariño a los tiempos antiguos, pero esto es al menos generalmente lo que encontramos en las fuentes. Y probablemente esto se reflejaba en cierto grado en la gente común. Dado que la mayoría de los emperadores mismos eran cristianos a partir del siglo IV, no es sorprendente que algunos de ellos también tuvieran una visión negativa del pasado pagano. Ya Constantius II, un hijo de Constantino, promulgó leyes antipaganas, y estas leyes eran de naturaleza más draconiana y severa a medida que pasaba el tiempo. Por lo tanto, muchos de estos emperadores probablemente también tenían una visión desfavorable del pasado pagano romano. No necesariamente de los primeros romanos en sí, pero lo veían como necesario erradicar el antiguo pasado pagano, si era necesario, por la fuerza. Pero de muchos emperadores no nos quedan escritos, y por lo tanto, solo podemos especular sobre sus visiones del mundo a través de las leyes que promulgaron. Por ejemplo, es muy probable que Mayoriano tuviera una visión mucho más positiva del antiguo pasado romano, a pesar de ser oficialmente un emperador cristiano, ya que en una de sus leyes quería proteger los antiguos edificios de Roma, emitiendo severos castigos para cualquiera que fuera sorprendido en el acto de destruir un antiguo templo. De eso podemos deducir que probablemente debió tener una visión muy positiva del pasado, algo que debía ser protegido como una especie de tesoro nacional. Otros, por ejemplo, como Marcellinus de Dalmacia, incluso fueron más allá, declarándose abiertamente paganos incluso en los últimos años 400, siendo tradicionalistas acérrimos. Y así, a través de sus acciones, querían convertirse en los nuevos Césares o Augustos de sus tiempos. Otros, mientras tanto, como el emperador Teodosio, probablemente veían el pasado como algo que debía ser curado por el cristianismo, si era necesario, por la fuerza. Y así, desafortunadamente, no hay una respuesta generalizada a cómo los romanos tardíos veían a los primeros romanos. Variaba enormemente dependiendo de la visión del mundo de cada persona. Algunos miraban con cariño los buenos viejos tiempos, y otros estaban felices de que esos días ya habían terminado, pensando que vivían en tiempos mucho mejores. Así que podemos ver que esto no es tan diferente de nuestros propios tiempos, donde las opiniones también difieren bastante. Por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y me gustaría agradecer a nuestro nuevo partidario César, Rufus de León. Muchas gracias, Rufus de León, o Rufus de León, por apoyar a Mayoriano de una manera tan generosa. Y por supuesto me gustaría agradecer a todos los que están apoyando a Mayoriano de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, mediante una membresía de YouTube, o a través de una donación de PayPal. Muchas gracias por apoyar a Mayoriano, para que pueda mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Y si quieres aprender más sobre la lenta muerte del paganismo en el Imperio Romano, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre los aspectos positivos de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.